Desde BPI TV le damos los buenos días a este ciclo de entrevistas especiales por esta fecha decembrina. Le saluda Marjorie González. Hoy muy emocionada de poder compartir con una coterránea zuliana, quien desde el año 2001 nos representa ante la Organización de Estados Americanos. Ella es politóloga y directora de Inclusión Social de la OEA. Me refiero a Betilde Muñoz Pogosian, quien nos estará hablando acerca de los retos de los migrantes para este año 2022 y cuál es la situación que se viene dando en la frontera de todas esas personas que ansían mejorar su calidad de vida y que salieron de nuestros países de América Latina persiguiendo ese sueño americano. Buenos días, gracias por acompañarnos en esta entrevista y por apartar de tu agenda tan apretada para hablarle a nuestros televidentes. Bienvenida. Hola Marjorie, un gusto estar con ustedes esta ocasión. Betilde, quisiera que nos hablaras un poco acerca de la situación de los inmigrantes que han decidido salir de nuestros países por los diferentes problemas que le aquejan a cada uno de ellos. ¿Qué has podido vivir tú? ¿Cuáles han sido las solicitudes de apoyo que han pedido estas personas ante esta fatídica realidad que se está presentando actualmente en los países fronterizos? El caso específicamente, por ejemplo, de la selva del Darién, que es como toda una pesadilla por la que tienen que pasar tantas personas que se arriesgan a cambiar su vida buscando un futuro mejor sin saber que se podrían encontrar con una verdadera pesadilla. Bueno, Marjorie, yo creo que tenemos que partir de la premisa de que la migración ha sido y es una constante en nuestro continente. Siempre ha habido. Y el tema es que recientemente hemos visto incrementos importantes en el número de personas migrando o que se han visto forzadas a desplazarse de sus países, ¿verdad? Con importantes niveles también de migración intrarregional, ¿no? Por ejemplo, darte un dato de los casi 6 millones de venezolanos que se han visto forzados a desplazarse, 80% se han asentado en países de América Latina. De los más de 100.000 nicaragüenses que desde abril de 2018 se han ido del país, alrededor del 80% también asentándose en el país vecino de Costa Rica. Y si hablamos, por ejemplo, de personas de Guatemala, Honduras y El Salvador, el llamado Triángulo Norte, estas personas siempre migran pensando en llegar a Estados Unidos como destino final. Un elemento importante de la dinámica migratoria en América Latina también es la llegada de personas extracontinentales, migrantes africanos, asiáticos, que digamos llegan a un país de América Latina y hacen el trayecto en bus o a pie desde estos países de Sudamérica, también siempre teniendo a Estados Unidos como destino final. Lo que ocurre es que en este trayecto migratorio se enfrentan a muchas vulnerabilidades, a violencias, las mujeres incluso a violencias particulares por el hecho de ser mujeres, y hay puntos críticos donde digamos, están expuestos a una gama muy importante de riesgos. Por ejemplo, el que tú has citado, el llamado Tapón del Darién, que es una zona selvática muy densa, ubicada entre Colombia y Panamá, y que sirve de paso de muchas de estas personas que hemos venido conversando yendo hacia Estados Unidos. Y en ese trayecto se enfrentan a la violencia por guerrillas o por crimen organizado, se enfrentan a redes de trata, que sabemos que alrededor del 70% de las víctimas de trata son mujeres y niños y niñas, ¿verdad? Se enfrentan incluso a temas de la naturaleza, ¿no? Las alzadas del río cuando llueve mucho, y digamos lo difícil que es poder hacer ese trayecto a pie en medio de una selva. Entonces, el escenario es bastante preocupante. Son personas que están expuestas y que necesitan ser protegidas desde el punto de vista humanitario. Sí te diría que en el caso particular del Tapón del Darién, el gobierno de Panamá ha desplazado ayuda y ha instalado al menos 2 o 3 centros de atención migratoria donde se les da agua, donde se les da alimento, un chequeo médico, pero lamentablemente estas son personas que tienen una meta, digamos, que es seguir caminando y llegar a Estados Unidos como su destino final. Ahora, las probabilidades de llegar
son mínimas en comparación a todos los peligros. Estaba viendo los testimonios de varias personas, principalmente haitianos y cubanos, que transitan por esta zona del Darién, frontera de Colombia con Panamá, y decían que era inhumano enfrentarse primero a la naturaleza. Comentaban que no conocían la diferencia entre el día y la noche, porque lo que tú hablabas, la selva es tan densa que no tienen capacidad de ubicarse como en otros países, ¿no? También hablaban de la vegetación, los animales, la trata de personas, la violación principalmente a las mujeres. Las personas no aguantan. Vi también que el gobierno de Panamá señalaba que tenían ciertos campamentos donde se le brindaba atención básica a las Correcto. personas que llegaban en su gran mayoría con los pies destrozados por el camino, que no aguantaban el trayecto y eran abandonados por las personas con quienes viajaban. Es una situación verdaderamente triste. Uno se pone a pensar el nivel de desesperación por el que pueden pasar esas Sí. personas para arriesgarse a exponer su vida y las de su familia a toda esa pesadilla, como ellos mismos le llaman. A nivel de gobiernos, ¿qué se está haciendo para atender esta situación? Mira, y para abonar también digamos, esos indicadores que tú citas, agregar, por ejemplo, que UNICEF reportó que 2021 o sea, superó el récord de niños cruzando el tapón del Darién, niños migrantes que se han visto expuestos a estos peligros y por hablar un poco también de nuestros hermanos venezolanos, el dato también es bastante alarmante porque, por ejemplo, para 2017 se habían reportado apenas 66 venezolanos cruzando el tapón del Darién y entre lo que va, digamos, entre enero y septiembre de 2021, hubo un aumento del 2000% con más de 1.500 venezolanos cruzando el tapón del Darién. Entonces, definitivamente, así tendrá que ser la situación de estas personas que prefieren pasar por todos esos riesgos que quedarse donde están. ¿Qué se está haciendo desde la región? Por supuesto, desde la Organización de los Estados Americanos, cumplimos como la función de coordinar respuestas y de generar grandes consensos políticos para poder dar respuesta a estas situaciones humanitarias. Nosotros tenemos un esquema de cooperación muy concreto, que es el Marco Integral de Protección y Soluciones, que es el aterrizaje regional del Pacto Global de los Refugiados, que ha permitido que países como Panamá y Costa Rica se coordinen, Panamá, Colombia se coordinen para dar la respuesta humanitaria en el terreno y coordinando siempre también, debo decir y reconocer también la importante labor que hacen nuestros socios en OEA, como lo son la Organización Internacional de Migraciones, OIM, y el Alto Comisionado para los Refugiados, ACNUR, que tiene presencia en el terreno, apoyando, digamos, a la respuesta de Panamá, Colombia y otros estados en la protección humanitaria de estas personas. Tú estás en la OEA desde el año 2001. ¿Qué cambios significativos has visto que se hayan desarrollado en este tiempo que tú has estado al frente defendiendo los derechos de la gente? Y en especial me imagino que te llega desde el punto de vista muy personal el hecho de ver cómo nos ha cambiado la realidad de los venezolanos, que nunca habíamos tenido los antecedentes de ver a venezolanos llegando aquí a Estados Unidos a través de balsas o a diferentes partes del mundo buscando ayuda. Es un SOS permanente. Así es, mira, un poco mirando de forma comparativa, sí te diría que ha habido en el último par de años un aumento importante en estos temas migratorios, en la demanda de los países, en la necesidad de proyectos e intervenciones o apoyo de la OEA en intervenciones de política pública. Como te decía y como iniciamos la conversación, la migración en América Latina siempre ha existido. Pero quizás en el pasado, al inicio de mi trayectoria en OEA, eran las situaciones, por ejemplo, de personas cubanas o la situación de personas de Haití, las que más llamaban la atención y que más resaltaban en los informes de monitoreo en materia migratoria que hacíamos desde la OEA. Pero recientemente se ha complejizado esta situación en el sentido de que tenemos un aumento en el número de personas cubanas queriendo salir, la nueva situación de nicaragüenses que a partir de 2018 han salido, y ni hablar de, como hemos hablado, los 6 millones de venezolanos que en el último periodo han tenido que salir del país bueno, yo a veces digo que tengo la fortuna, el privilegio de poder servir a mi país a través de los migrantes venezolanos que tengo la oportunidad de ayudar a países a atender, ¿verdad? Y sí llega profundo y es verdad
precaria la situación en la que están migrando, cuando vimos los fenómenos de los caminantes venezolanos, que uno no están ya en las noticias, pero esto sigue pasando, desgarra el corazón y bueno, de algún modo da ánimo para seguir buscando soluciones y respuestas a nivel colectivo desde la OEA. Tenemos muchas situaciones como puntos críticos en el norte de Chile, la frontera entre Chile y Bolivia, tenemos el tema del tapón del Darién y este año, en 2021, vimos también el aumento de migrantes venezolanos pasando de forma irregular la frontera, digamos, por el Río Grande, ¿no? La frontera norte de México y sur de Estados Unidos, con nuevas, digamos, dinámicas que también añaden a la complejidad del tema migratorio a nivel Sí, regional y específicamente en el venezolano. justamente quería preguntarte sobre ese tema, Betilde, porque en la frontera con México han llegado muchísimos venezolanos buscando alternativas y soluciones a su problema migratorio para llegar a Estados Unidos. ¿Estás de acuerdo? ¿Qué te ha parecido? ¿Cuál ha sido el feedback que han tenido con respecto al programa Quédate en México, que Human Rights Watch lo ha calificado como de un programa aberrante? Mira, yo creo que el hito importante en lo que es la protección de venezolanos en Estados Unidos se dio en marzo 8 de este año, de 2021, que es digamos, un hito importante que tenemos que recordar en el análisis y monitoreo de la migración venezolana, cuando la administración actual aprobó el TPS, ¿verdad? El Estatuto de Protección Temporal de Venezolanos, que dio la vía para la regularización de miles de venezolanos en este país. Se está dando esta nueva dinámica, como hemos hablado, a partir, digamos, entre abril y junio fue el punto más álgido de llegada de venezolanos al sur de Estados Unidos, y de lo que nosotros hemos podido registrar, se han recibido las solicitudes de asilo de estas personas, y en la mayoría de casos se les ha dejado unificarse, ¿no? Reunirse con sus familiares en Estados Unidos. Ahora hay una nueva aplicación de este programa, el MPP, el Quédate en México, que entiendo está siendo también analizado por la administración actual para ver qué adaptaciones hay que dar, y poder, digamos, garantizar la protección de estas personas. ¿Cuáles son las políticas de protección que se están poniendo en práctica para atender a los niños? Me llama muchísimo la atención la cantidad de niños que ha llegado por la frontera sin sus padres, que fueron enviados, supongo yo, en una decisión extrema de tratar de salvarles la vida, porque periodistas le hacían la pregunta a los niños en el recorrido y los niños decían que sus padres los habían enviado para tratar de optar un futuro mejor. Sí, esto es importante decir, no es nuevo, ¿no? Hubo un punto de crisis con lo que se llaman los niños migrantes no acompañados. Habrá sido en 2015, 2016 en la frontera México-Estados Unidos, y ahora estamos empezando a ver nuevos patrones de menores no acompañados haciendo el trayecto migratorio, y es una situación bastante lamentable. Importante quizás mencionar que responde a dinámicas también de reunificación familiar. Por lo menos niños de Guatemala, Honduras y El Salvador vienen al cuidado de terceros a unificarse con sus madres y padres que ya están asentados en Estados Unidos y que son los que están costeando, ¿verdad?, el costo de, valga la redundancia, del traslado desde esos países hacia Estados Unidos. Lo que hace la llegada, digamos, de estos menores no acompañados es activar una respuesta, si se quiere, más intersectorial, porque aquí no solamente se tiene que ocupar la autoridad migratoria estadounidense, sino que tienen que activar también los protocolos de atención a menores, de prosperidad social, de seguridad social, digamos, el área social en Estados Unidos, para poder atender las necesidades de estos niños, identificarlos, ubicar a sus familiares y asegurar que pueda haber esa reunificación. Y bueno, lamentable, sigue pasando porque las causas estructurales por las que estas personas salen, lamentablemente, siguen irresueltas. Sí, es un tema viejo, pero que impacta tanto, porque son niños que están sometidos y están expuestos a continuos peligros durante el camino. Vemos tantas personas que son víctimas de violencia. Por ejemplo, en el caso de México, algunos testimonios de migrantes decían que eran robados, ultrajados, violados,
realmente una situación bien lamentable. Los centros donde los reciben no se dan abasto para atender la cantidad de personas que sigue llegando día a día. Quería saber cuál es tu visión sobre cómo se debería abordar este problema para el próximo año 2022. ¿Cuáles son los retos que le espera a la región para tratar el tema de la migración? Bueno, quizás te respondería la pregunta en dos sentidos, ¿no? En primer lugar, lo que son los retos en la atención y protección de estas personas desplazadas, inmigrantes. Básico, el poder proveerles ayuda humanitaria, ¿verdad? Estabilización en el sentido de acceso a chequeos médicos, un lugar donde dormir, albergues, alimentos y así por el estilo, ¿verdad? En segundo lugar, regularización, que es el seguir pensando opciones legales para que estas personas puedan llegar a estos nuevos países, ¿verdad? Y han habido innovaciones interesantes en nuestra región, como el TPS en Estados Unidos, el Estatuto de Protección Temporal en Colombia para venezolanos, otras respuestas que han venido desde países como Argentina a través del acuerdo de Mercosur, etcétera. En tercer lugar, su verdadera inclusión social y económica en los países donde se asientan, y seguir trabajando en el tema de xenofobia y discriminación, que no es la norma, pero de vez en cuando salen casos y es importante anticiparlos. La segunda dimensión de mi respuesta, solo para terminar, tiene que ver con el entender que el tema migratorio no se puede abordar solamente desde la mirada del país que recibe. Hay que mirar las dimensiones de país de origen, país de tránsito y país receptor. Y ahí decirte que, un poco mirando hacia el futuro, y desde la mirada o digamos la óptica del país de origen, mientras no resolvamos las causas estructurales de la migración forzada, el desplazamiento forzado de estas personas, vamos a seguir continuando, o sea, vamos a continuar viendo flujos de personas saliendo y pasando de todas maneras por estas situaciones tan peligrosas que hemos estado hablando. Entonces, el enfoque también tiene que ser para 2022 y en adelante, cómo resolvemos las causas estructurales de la migración. La pobreza, la desigualdad, los efectos del cambio climático que no han sido bien manejados o que pueden ser manejados de mejor forma. Y bueno, y los grandes temas de quiebre democrático y violaciones de derechos humanos que también son causas por las que las personas migran. Betilde, me gustaría que ya para despedir la entrevista le dirigieras tus palabras de aliento a todos esos venezolanos que salen de nuestro país buscando un futuro mejor para ellos y su familia, que muchas veces llegan engañados pensando que al estar en este país ya se resuelven sus problemas, sin entender que es el inicio de otras series de situaciones que tienen que sortear y que es tan importante la legalidad o tener un estatus migratorio. Tu mensaje final para esas personas que se encuentran viviendo esta difícil situación en diferentes partes de la frontera para ingresar a Estados Unidos. Bueno, quizás ahí, como yo también soy una persona migrante en Estados Unidos, bueno, en olas previas, digamos, pero también pasé por eso. Sí, quizás la necesidad de regularizar su estatus de la manera que se pueda por la vía legal lo más posible. Tratar de acoplarnos a esta cultura, de los países donde estemos llegando, respetar las leyes y tratar de ser siempre un actor positivo, ¿no? Que genera valor a las sociedades donde estamos llegando. Entender que hay un costo inicial y mucho dolor, un duelo migratorio al inicio, pero que con el tiempo tenemos nuevas oportunidades para aprender de otras culturas, para aprender otros idiomas, para desarrollarnos profesionalmente y ojalá contribuir a los países que nos están recibiendo y ojalá también a nuestro país Venezuela. Hablo de mi caso en particular, el poder utilizar todas las redes, todas las experiencias, todo lo que hemos aprendido para ayudar eventualmente a nuestro país. Así es, tú eres un ejemplo de eso, Betilde. Me siento súper orgullosa de que seas zuliana, de que tengas más de 2 décadas ayudando a nuestra comunidad a seguir adelante en este país, aportando desde tu experiencia personal, primero formada como politóloga y luego como directora de inclusión social de la Organización de Estados Americanos. De verdad, me lleno de muchísimo orgullo de poder tener esta conversación contigo. Gracias por acompañarnos y que sigan los éxitos. Lo mejor para este próximo 2022. Gracias, Marjorie. Un fuerte abrazo. Gracias a ustedes por acompañarnos en este espacio, en este ciclo de entrevistas especiales en esta época navideña desde Buenos Días. Será hasta un próximo encuentro.